107.9, muy buenas tardes. Lo mismo para quienes nos ven y escuchan en Facebook Live, así como en YouTube. Un saludo muy especial en este día, hoy agosto 19, en donde hablaremos cómo la ambición y el odio del hombre destruye a la humanidad. Dice Proverbios, el que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con la lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahora sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Siempre estamos en una batalla. Estamos tratando de realizar lo que muchas veces encontramos como problema. Perdón. Y es por eso que las batallas son ganadas por quienes tienen los mejores ejércitos, poseen las mejores armas, cuentan con los más refinados y modernos equipos de captación de información, desarrollan los mejores entrenamientos, cuentan con los mejores recursos y los más importantes. Luchan por ideales que están bendecidos y que son razón poderosa ante Dios para que Él sea el que nos guíe y tenga los mejores resultados. El desalmado y los jefes y quienes están por encima de los cabecillas que ruedan y se muestran, no me dejan ver la escondida estampa de quienes están por detrás de las líneas, porque están maniobrando tener los mejores resultados y se esconden por trabajar y dejar ver después cuáles son las mejores opciones y con ello los mejores resultados. Y estos señores esclarecen, según está dada, el pie a guerras que tienen o no sentido. La historia nos muestra que hay países que desde la época medieval trabajaban solo para la guerra, como los vikingos y los árabes. Y de allí tantas otras facetas de guerra que hemos encontrado en el recuento de la historia y que vivimos hoy con mucha diferencia en lo que son los destinos de épocas pasadas. Y por eso tenemos que enfriar nuestros corazones para no enojarnos y ver cómo antes se peleaba por ideales de valor y de valía y hoy se hace para buscar beneficios y condiciones especiales. Y se trampea, se abusa y denigra con el solo interés de lograr lo que quieren estos magnates de las guerras fratricidas. La humanidad está en lucha por el poder que emana del dominio sobre las riquezas que dan valor y que hoy representan el petróleo y las posiciones estratégicas en el globo, como antes lo era el oro y los tesoros del universo. Y los países se están matando y destruyendo por tener todo esto, sin tener en cuenta que eso solo acrecienta el odio que hay entre los diferentes pueblos, que se hace palpable y marcado cuando las nuevas generaciones conocen y luchan por hacer valer sus destinos, por dejar en alto las que para ellos son razones de lucha y de orgullo. El hombre quiere establecer dominios que se hagan más extensos. Cuando no es posible hacerlo en territorio, se calcan o inventan formas de hacer que los países dependan de aquellos que tienen el dominio en otras formas de riqueza. Y con ello hacen que los pueblos se vean sometidos y avasallados en una o en otra forma. Pero lo más triste que tiene al universo de rodillas es la falta de temor de Dios, en que todos los pueblos han caído y que lo han colocado a un lado, porque prefieren las cosas materiales que rendir sus vidas y almas ante el Creador. Y con ello están tentando la ira santa de Jesús, quien muy pronto regresará.
Entremos a compartir la palabra santa. Oigamos el llamado del Señor. Busquemos a Jesús y encontremos la verdad que Él quiere mostrarnos. Tengamos en cuenta que a Dios nadie le puede despreciar nunca. Si Dios te llama, tú tienes que obedecerle. Si no lo haces, estás completamente perdido. Aprende de la palabra santa. Solo escucha a Jesús y sigue el camino que Él te va a señalar. Seguiremos hablando sobre la carta de Judas, la epístola de Judas, la cuarta parte de este fabuloso libro que escribió el hermano de Jesús. Es el libro número 26. Estaremos hablando en unos minutos sobre este libro y también estaremos orando por todos aquellos hombres y mujeres que hoy dedican sus vidas a ese trabajo de la construcción. Hoy he podido palpar durante todo el día el trabajo que hacen estos hombres y realmente es valioso el esfuerzo, no solamente físico, sino mental, de dedicar todo su poder y toda su autonomía y toda su capacidad para realizar estas labores. Por ellos vamos a orar en unos segundos. Llegamos al final de la primera parte del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envíe tu oración para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Love Road, Baton Rouge, Luisiana. Código postal 70818. 91.9 FM. Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Regresa Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Mis queridos hermanos, Judas, el hermano de Jesús, nos muestra en este capítulo 6, los versos 11 al 13, cómo el conocimiento no se limita solo a aquello que uno puede colocar en un tubo de ensayo o que se puede observar en un microscopio. Sin embargo, muchas personas opinan que solo lo que se puede ver, lo que se puede tocar y comprobar por medio de las ciencias exactas es real y creíble. Sin embargo, las cosas mejores de la vida son aquellas cosas que no se pueden colocar bajo el microscopio y que no se pueden ser analizadas en un tubo de ensayo. Por ejemplo, cuando escuchamos una hermosa composición musical y sentimos que nuestro espíritu se eleva y nuestra alma se llena de un sentimiento de asombro y de regocijo, ¿cómo se puede evaluar, medir en un tubo de ensayo o calcular bajo un microscopio ese sentimiento de satisfacción que nos ha producido la música? Es cierto que se puede medir el sonido y el oído que intervienen en este proceso, porque esas ondas sonoras son recibidas en nuestro cerebro, lo cual nos producirá la sensación de placer. Pero esa experiencia personal, íntima, de satisfacción, no se puede medir. No es tangible y es invisible. Lo que implica la palabra amor también es invisible. No se puede colocar el amor bajo el microscopio, ni se puede medir en una balanza. Sí, se puede cuantificar o enumerar las manifestaciones de amor, pero no el sentimiento en sí. Nadie puede decir yo te amo 3 libras, yo te amo más porque te amo 6 libras. Es imposible. Ahora, ¿qué diremos en cuanto a la fe? Tampoco se puede colocar bajo el microscopio. Existen muchísimas cosas que conocemos aunque no tengamos una prueba tangible, visible para llevarla a un laboratorio. Preguntémonos si esto no es verdad. El gran predicador Charles Spurgeon, uno de los hombres que en mí ha despertado la mayor admiración por la capacidad que él tuvo para no solamente entrar a desmenuzar y conocer sobre la intimidad de la palabra, sino cómo la expuso y cómo la llevó
a auditorios de más de 20.000 personas sin siquiera utilizar un micrófono, porque en ese tiempo no existían. Él lo explicó de la siguiente manera: nadie me tiene que decir que la miel es dulce. Yo lo sé por sí mismo, por experiencia. A este tipo de conocimiento se refería el apóstol Judas cuando dijo: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Veamos ahora lo que nos dice en el verso 11 de esta epístola. Y le encabeza esto como Caín, Balaán y Coré como ejemplos de apóstatas. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Judas nos acabó de comentar los casos y ejemplos de grupos apóstatas: los israelitas, los ángeles que se rebelaron y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y después procedió a darnos los nombres de estos tres individuos. Comenzó diciendo: ay de ellos. La palabra griega que significa ay es why. Y vemos que su pronunciación misma suena como una queja, como un lamento. Denota un lamento de pena, de denuncia. Es más bien un lamento de denuncia, aunque ambas ideas parecen estar implicadas. Y continúa diciendo: porque han seguido el camino de Caín. Caín era un hombre religioso, pero también era un hombre natural. Creía en Dios y creía en la religión, pero vivía sus creencias según su propia voluntad. No reconocía que era un pecador. Rechazó la redención por medio de sangre y pensó que podría acercarse a Dios a su propia manera. La carta a los Hebreos en 11:4 completa la historia diciendo: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y estando muerto, todavía habla. Caín también está muerto, sin embargo, en cierta forma su mal ejemplo nos habla. El llamado camino de Caín es la conducta de un hombre que se negó a presenciar y a presentar a Dios un pequeño cordero que señalaba a Cristo. En otras palabras, Caín no se acercó a Dios con fe. Él no creyó en Dios cuando dijo que el hombre debía presentar un cordero como sacrificio, que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados y que el castigo debía ser pagado. Caín entonces creyó que podría presentarse a Dios según su propia forma de pensar, lo cual coincide con la creencia promovida aquí, ayer y hoy por la apostasía. Y aunque el apóstata crea que sus ideas son nuevas, esta creencia es tan antigua como el jardín del Edén. Precisamente fuera de la religión y en Dios, y él creyó en la religión. Él creyó que fuera del jardín del Edén, Caín se convertiría en algo más, y desobedeciendo al Señor, él sería algo más, pero no. Él se convirtió en un apóstata. Él creyó en la religión y en Dios y actuó siguiendo sus opiniones en vez de seguir el camino señalado por Dios. El verso 11 de Judas continúa diciendo que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El error de Balaam nos habla en 2 de Pedro 2:15. Tenemos el camino de Balaam y en Apocalipsis 2:14 vemos la doctrina de Balaam. Ahora, pasando a otro ejemplo, diremos que en la segunda epístola del apóstol Pedro se menciona aquello que estaba minando a Balaam como persona. Es que estaba dominado por la codicia, que es una forma de idolatría. Era un predicador pagado. Él quiso aprovecharse y hacer dinero del don que aparentemente le había sido dado por Dios. Este fue el camino de Balaam, según se mencionó en la segunda epístola del apóstol Pedro, lo cual provocó su ruina. Sin embargo, una persona puede buscar otra cosa que no sea el dinero. Puede buscar popularidad, prominencia, buscar la fama, ambicionar el aplauso o una posición elevada e importante en la sociedad. Hay muchos factores que la pueden colocar en el camino de Balaam. Según el apóstol Judas, esta fue una característica del apóstata. En el libro de Apocalipsis vemos la doctrina de Balaam y en el libro de Números, capítulo 22 al 25, encontramos que este hombre no pudo pronunciar una maldición sobre el pueblo de Israel y entonces le dijo a Balac que enviara mujeres moabitas al campamento de Israel
y con ello podría promover relaciones sexuales ilícitas e idolatría en los hogares de Israel a través de los matrimonios mixtos prohibidos por la ley. El error de Balaán, tal como fue descrito aquí en la epístola de Judas, fue que él pensó que Dios tendría que castigar a Israel por sus pecados. Él no reconoció que había una moralidad que estaba por encima de la moralidad natural. Él creyó que un Dios justo tenía que maldecir al pueblo de Israel. Balaán ignoraba totalmente la moralidad de la cruz. El Antiguo Testamento enseña que Dios puede mantener y hacer cumplir o respetar su autoridad. Pero Él puede ser justo y al mismo tiempo puede justificar al pecador que cree en Él. Balaam no podía comprender que Dios perdonaría al pueblo de Israel cuando los israelitas se volvieron a Él. A veces algunos tienen dificultades para comprender cómo una persona puede convertirse. Después dice aquí en este mismo versículo 11, y perecieron en la rebelión de Coré. Recordemos que Coré encabezó una rebelión contra Moisés, como podemos ver en el libro de Números capítulo 16. Él había llegado a la conclusión de que Moisés no era la única persona de aquel entorno que tenía acceso a Dios. Y así Coré se rebeló contra la autoridad que Dios había establecido, que era Moisés. Él quiso entrometerse en algo que era sagrado. De hecho, preguntó, ¿ha hablado Dios solamente por medio de Moisés? ¿Quién se piensa Moisés que es? En realidad, en esta misma situación, Moisés no pensó demasiado en sí mismo o en que él tuviera requisitos indebidos. De hecho, recordemos que al principio de su historia, él había querido descalificarse como líder para liberar al pueblo de su esclavitud y sacarlo de Egipto. Pero Dios lo había llamado, y aquel hombre llamado Coré se rebeló contra él y se opuso a la autoridad de Moisés. Se introdujo en las instalaciones de los sacerdotes y murió. En otras palabras, él fue un hombre rebelde que se rebeló contra Dios. Y el apóstol Judas dijo de tal rebelión, indudablemente era una característica de los apóstoles. Observemos que las características que tenían estos tres individuos del Antiguo Testamento eran también las características que presentaban los apóstoles. Por ejemplo, Caín no creyó que uno necesita venir a Dios con fe y que se necesitara un sacrificio de sangre porque el hombre es un pecador. Caín creyó que si uno tenía una religión, esto era todo lo que necesitaba. El apóstata coincide con estas opiniones. El error de Balaam consistió en creer que un Dios santo podía castigar y debía castigar el pecado, y que los pecadores no podían ser perdonados. El apóstata comete el mismo error. Ellos dicen, ¿cómo puede el sacrificio de Cristo salvar a cualquier persona? El hombre tiene que hacerlo por sí mismo. Y el apóstata también se rebela contra Dios como lo hizo Coré. Ellos asumen una autoridad que no les corresponde. Prefieren tratar cualquier tema de relaciones sociales o de política en general en vez de exponer en primer lugar la palabra de Dios. En vez de comunicarse a la gente y de comunicarle a la gente lo que Dios dice, le informan a las personas sobre lo que ellos mismos piensan y dicen. En algunos casos sabemos de personas que han abandonado a la iglesia por estar cansadas de escuchar de algunos maestros opiniones meramente humanas, como por ejemplo la exposición de temas sociopolíticos que ellos piensan que interesan a sus oyentes en vez de exponer la palabra de Dios. Ahora, comenzando con el versículo 12 y hasta el versículo 16 de esta epístola de Judas, se nos presenta una descripción de los maestros apóstatas contemporáneos. Usted no encontrará en ninguna otra parte un lenguaje más vívido, más gráfico, más dramático y más preocupante que la descripción de los apóstatas en los últimos días. Este verso 12 de la epístola de Judas dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí tenemos una de las mejores descripciones de esta gente que se puede encontrar en cualquier parte.
Hay una traducción de este versículo que resalta algunos detalles que pueden aclarar nuestro estudio. Por ejemplo, el erudito Dr. Wells ha traducido este versículo en los siguientes términos. Estos son las rocas o aristas ocultas en vuestros ágapes, celebrando suntuosamente y sin temor fiestas con vosotros, como pastores que se guían a sí mismos hacia los pastos, y en realidad son como nubes sin agua, arrastradas por los vientos, como los árboles del otoño que no producen fruto, están doblemente muertos, arrancados de raíz. Qué imagen elocuente. Es la frase que nos habla de cómo son manchas y constituyen algo así como rocas ocultas, como lo hizo el citado especialista de la Biblia. La imagen señala aquellas rocas que ocultas bajo la superficie de las aguas pueden hacer naufragar a un barco. O el área espiritual pueden provocar aquello que Pablo llamó el naufragio de la fe. Al mismo tiempo podemos citar cómo mencionó a dos hombres que evidentemente tropezaron con esas rocas escondidas que produjeron el naufragio de su fe. Un apóstata podría compararse a la punta de un iceberg, del cual solo se ve una pequeña parte. Pero si un barco tropieza en esa roca, se hundirá en las profundidades del mar. ¿Cuántas veces ha ocurrido así, especialmente entre jóvenes, cuya fe no solamente ha sido sacudida, sino que en muchos casos ha sido destruida completamente a causa de la influencia de algún apóstata? Veamos la frase, estas son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran fiestas fraternales de amor cristiano que en la iglesia primitiva se celebraban antes del culto de comunión o mesa del Señor. Era un tiempo de compañerismo en el cual los creyentes traían comida y compartían. Los que tenían pocos recursos traían poco, pero igualmente disfrutaban de ese tiempo de compartir lo que los otros traían. Y estos apóstatas se introducían en estos encuentros demostrando tener un apetito tremendo y podían comer más que otros, como dice el verso 12, comiendo sin vergüenza alguna. Eran como pastores que se alimentaban a sí mismos en vez de alimentar al rebaño. Y no solo actuaban así en cuestiones de alimentos, sino también en su abandono en la enseñanza de la palabra de Dios a sus congregaciones. Solo se preocupaban por sí mismos. Aquellos maestros falsos aparentaban estar llenos de la palabra, pero realmente estaban vacíos y secos. Podían vestirse con pomposidad y expresarse con una voz que denotaba mucha autoridad, tratando de demostrar que se habían preparado muy bien como comunicadores bíblicos, pero sin embargo espiritualizaban un texto de las Sagradas Escrituras, forzando interpretaciones diferentes a las que Dios quiso comunicar. Judas los describió como árboles otoñales sin fruto. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos sobre estos falsos maestros, diciéndoles, como leemos en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. En cualquier caso, como dijo Judas, los frutos de estos maestros estaban secos, estaban atrofiados. Por ello, podemos entender que él los describió como estando dos veces muertos y desarraigados. El predicador Dwight Moody en una ocasión expresó el siguiente pensamiento. Cuando un hombre nace una vez, tiene que morir dos veces. Cuando un hombre nace dos veces, tiene que morir solo una vez. Es que Judas dijo que los apóstatas estaban muertos espiritualmente, es decir, muertos en sus transgresiones y pecados, y sin embargo estaban tratando de guiar a otros. Vemos aquí una imagen elocuente y claramente expuesta, pero Judas no había concluido aún su descripción de estos individuos, y por eso dice, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. John Milton tuvo esta percepción muy profunda y dijo, aquel que tiene la luz en su propio pecho despejado podrá sentarse en el centro y disfrutar de un día luminoso. Pero aquel que oculta un alma oscura y pensamientos vanos anda sorprendido bajo el sol del mediodía, encontrándose él mismo en su propio calabozo. Resulta impresionante imaginarnos que estamos en alguna gran caverna cuando se apagan las luces. En ese caso sabríamos por experiencia
lo que es la verdadera oscuridad. Qué trágico sería el permanecer en un lugar semejante por toda la eternidad. Por eso, amigo, te sugerimos leer esta breve epístola de Judas. Nos despedimos hasta mañana, dentro de este extenso viaje que hemos comenzado a realizar y que estamos terminando a través de la Biblia, en su palabra sagrada y en su bondad infinita. Pidámosle al Señor que nos brinde la oportunidad para poder seguir conociendo de su revelación y para que nos permita invocar su nombre y el nombre de Jesucristo, para que a través de su misericordia podamos recibir tanto de lo que necesitamos. Los invito para que oren conmigo después de unos breves mensajes. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, a usted y a nuestra audiencia en Radio Amor 91.9 FM. Les invitamos a que llamen y participen en nuestro programa. Oramos por ustedes y sus familias. Llámenos al 225-725-3646. Lo que te gusta está aquí. Radio Amor 91.9 FM, edificando tu vida. Regresa Gabriel Velázquez con la parte final de su programa Camino de Vida, que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana Y de 5:30 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. Vamos a hacer una oración muy especial pidiendo por todos aquellos hombres y mujeres que están trabajando tan duro en esta labor de la construcción, para que ellos, así como todos los que en algún momento dedican sus vidas a atender en clínicas y hospitales, sobre todo en esta pandemia, en esta situación de emergencia, pedimos por sus vidas para que el Señor los cure, los cuide y les preserve la vida, los mantenga con bien y que sigan siendo el sostén, la esperanza y el amor de sus familias. Por eso, Señor, Creador y Soberano Padre Omnipotente, a ti llegamos para pedirte que nos perdones, que nos hagas mirar hacia tu verdad y hacia tus mandamientos. Postrados ante ti, Señor, nos hincamos, porque en ti está el que vayamos hacia un futuro, que es el que tú tienes reservado para nuestras vidas. Para que nos perdones, Señor, y nos regales de tu gracia para empezar a hacer lo que tú nos mandes y ordenes. Clamamos, Señor, porque en tu majestad sentimos que tu palabra nos es dada para que elevemos y confiemos en tu divinidad y absoluto señorío sobrenatural. Te damos gracias, Jesús, porque solo en ti podemos confiar según la revelación divina. Gracias, Señor, por darnos la esperanza de tu Hijo, en cuyo nombre oramos para tu gloria y la gloria de nuestro Salvador. Amén. Amigos y hermanos, muchas gracias por tu atención, por tu sintonía y por participar en nuestro programa. Nuestra oración para todos y para ti una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad revelada. En Él hallarás sabiduría y perfecta armonía contigo mismo, con tus seres queridos, con tus semejantes y con tus hermanos en Cristo. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesucristo. Él es tu Salvador eterno. Si tienes preguntas, comentarios, si quieres hacer algún testimonio público y quieres utilizar este programa, por favor llámanos 225-725-3646 o puedes escribirnos a caminodevida@gmail.com. Esperamos que haya mucha paz, alegría, dicha, felicidad, paciencia, sobre todo tranquilidad y confianza, fe y amor en el Señor Jesús. Les deseamos feliz resto de tarde. Mañana, quienes nos escuchen, un día lleno de aventura, de felicidad, de bendiciones. Para todos, muchas gracias. Dios los bendiga.